Hola, buenos días, todas, todos. Bien, estamos en el último día de nuestro congreso y tenemos aquí en nuestra presentación un momento muy importante para nosotros, que es la presentación del libro, de nuestro primer libro de la red, que se llama Trabajo, Género y Vida Cotidiana en Iberoamérica, que fue coordinado por mi compañera Valentina Viego y yo. Quiero también agradecer muchísimo a todas y todos que pudieron contribuir con algún artículo para el libro. Sabemos lo difícil que es en un momento que vivimos, que todo hay que ser un artículo científico con JCR y todo. Entonces, disponibilizar algo para compartir en un libro, en un modesto libro, pero potente también, es un gusto muy largo para nosotras. Y además también quiero agradecer muchísimo el gobierno de Brasil, mi universidad también, Universidad Federal de Bahía, que fue quien hizo la financiación del libro, que también nos ha ayudado mucho a visibilizar, a tornar este sueño posible. Bien, les digo, aquí Valentina quiere, ¿ya? Entonces, Valentina hablará con vosotros acerca de cómo ha nacido esta idea del libro y también les invita también a conocer la obra. Gracias. A ver. El otro, este. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, el libro es, digamos, arranca con, no la idea, pero sí la energía y la actitud arranca hace varios años atrás con la conformación de la red, que como decía ayer Sofía, empezamos siendo un poco más de 40 investigadores de varias universidades de Latinoamérica, de España y de Portugal, es decir, de Iberoamérica, y hoy ya somos muchos más, se ha expandido tremendamente. Y bueno, a fines del año pasado, Juliana un poco me entusiasma con la idea de, como resultado de ese trayecto, convocar a recibir escritos, ideas que cada uno había ido desarrollando, sobre todo durante el periodo de confinamiento que nos obligó un poco también a reflexionar sobre lo que era nuestro propio trabajo. Y entonces el resultado de esto se condensa, ¿no? Se aglutina en el libro que publicamos a mediados de este año. Y queremos que no sea el primero, o sea, queremos que o bien nosotras o bien otros integrantes de la red continúen con esta dinámica de seguir publicando, o sea, seguir encontrándonos en congresos, pero también seguir publicando, que es otra forma de hacer circular un poco y poner a discusión las ideas que tenemos. Entonces, bueno, un poco creo que ya lo hemos ido contando a lo largo de este congreso, cómo nació la red, cómo nació la idea del libro. La idea del libro era esto. Y empezamos, como les dije, a fines del año pasado y terminamos a mitad de este año ya con los capítulos editados. El libro tiene 10 capítulos, en total son 10 capítulos que los agrupamos en dos grandes secciones, una parte que está dedicada al mundo del trabajo y otra parte que está dedicada a la vida cotidiana, que son las dos grandes dimensiones que atraviesan a la red Tragevic. Tiene el prólogo de Sofía, que estamos muy orgullosas de contar con su lectura atenta y con su mirada. Y vamos a invitar a Eugenio para que nos hable del primer capítulo del libro. Con este, si querés. Eugenio es el autor del primero de los capítulos del libro. Ahí, ¿me escuchan? Bueno, brevemente, el primer capítulo tiene que ver con el impacto de la pandemia en las brechas de género en Latinoamérica. Se toma el periodo 2014-2019.
perdón, 2014-2022, pero la primera parte tiene que ver con la prepandemia, las tendencias que había en el mercado de trabajo y en las brechas de género en los distintos países, porque no todos los países venían con, si bien había tendencias generales que se replicaban, había particularidades que posicionaban a cada país en una situación diferente frente a la pandemia. Luego analizamos el impacto en la pandemia con esos países y la recuperación post-pandemia, cómo se fue dando. Los indicadores, en principio, son las tasas básicas de mercado de trabajo, de la participación laboral, tasa de desocupación, empleo. Un análisis sobre informalidad laboral, de cómo impactó de manera diferencial en algunos países y en otros, dependiendo el nivel de grado de las políticas de aislamiento social. Y luego también indicadores de segregación ocupacional, de disimilitud, que hace un rato habían presentado el caso Uruguay, que también analizamos para distintos países, y la descomposición de ese indicador y cómo fue el impacto en cada país. No les voy a dar resultados, la idea es que lo lean y que bueno, puedan ver las diferencias en cada uno de sus países. La mayor parte de lo que sería la introducción comprende a 13 países de Latinoamérica, y luego en algunos indicadores hay solo 6 u 8 países, y esto tiene que ver con los datos desde la fuente Eurostat, que es la página de estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, que no todos los países tienen la serie completa en el periodo que analizábamos. Entonces fuimos tomando aquellos países que tenían serie completa. Bueno, nada más. Gracias, Eugenio. El segundo capítulo, la autoría del segundo capítulo está firmado por Isabel Barreo, que pensaba que iba a estar aquí porque no sé por qué asocié que estaba en Cádiz, pero me terminé enterando tardíamente de que está en Sevilla y que hoy tenía un compromiso familiar y que no iba a poder estar, así que lamentablemente no tiene una diapositiva, porque estas diapositivas las preparé antes de viajar. Las preparamos con Julián antes de viajar y en el medio del viaje me enteré que Isabel no iba a estar aquí hoy. Pero Isabel en el capítulo 2 habla un poco de las cuestiones de género en el mercado laboral y las cuestiones de vida cotidiana en España. O sea que es un capítulo dedicado básicamente a esa situación en España, un panorama en España. El capítulo 3, que sí tenemos una diapositiva específica, ahí tienen el título, es Desigualdades de género y de raza en la pandemia, y es un panorama sobre Brasil. Está firmado por esos autores. Y bueno, lo que hace un poco es un repaso de la situación de Latinoamérica, básicamente del incremento que hemos mencionado en la sección anterior, del incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, pero marcan, quizá esto es una especificidad de Latinoamérica, marcan un factor diferente del que ha tenido lugar en Europa. Mientras que en Europa uno podría creer, simplificando mucho, que el aumento de participación de mujeres se ha debido a una cuestión de promoción de la mujer, en Latinoamérica ese aumento de la participación de las mujeres está dado por la crisis. O sea, la crisis del empleo en los empleos tradicionales, algo que comentó también Silvana, eso ha dado lugar a un aumento de la participación de la mujer por el efecto que nosotros denominamos trabajador secundario, ¿no? Entonces, en América Latina, quizá, esto es una hipótesis que quizá conviene seguir estudiando y analizando, tiene mayor peso el efecto de trabajador secundario que en otros países de mayor nivel de desarrollo relativo. Y justamente algo que permite, no digo comprobar, porque quizás es un término un poco fuerte, pero permite un poco asentar esa idea, es que durante el boom económico que pasó Latinoamérica, por lo menos algunos países en los 2000, con el aumento del precio de la soja y demás, ese aumento de participación de las mujeres se desaceleró. O sea, es como si hubiera una asociación entre el nivel de actividad económica y la participación de la mujer. No sé si entiende la idea, pero la podemos seguir hablando. Entonces, digamos, partiendo de ese marco contextual, estas autoras analizan los efectos que tuvo la pandemia de COVID en indicadores laborales clásicos con datos secundarios, ¿no? No es una encuesta propia, sino que son datos de la encuesta oficial de estadísticas laborales de Brasil. Y bueno,
ahí tampoco les quiero adelantar las conclusiones, es una invitación a que lo lean, pero un poco se analiza una de las hipótesis que no sé si ustedes la habrán visto, que era la disminución de la actividad, ¿no? La búsqueda de trabajo en el caso de las mujeres, básicamente porque se incrementaron las tareas de cuidado. Bueno, las autoras lo miran qué pasó con estos indicadores en Brasil. El capítulo 4 es un capítulo que escribí con Estela Maris Pérez, que me acompañó aquí, dedicado más que a Argentina, a una ciudad argentina que es la ciudad donde vivimos nosotras, donde vivimos y trabajamos, que es Bahía Blanca. Es una ciudad mediana, ubicada donde se inicia la Patagonia en Argentina. Digamos, partimos de la idea de que las estadísticas que tenemos a nivel regional de mercado laboral en Argentina son muy escasas porque tienen tamaños de muestra muy pequeños, o sea, se toman tamaños de muestra grandes a nivel de país, pero cuando uno quiere ir desgranando por región, ahí se queda con pocas observaciones, y eso hizo que iniciáramos un relevamiento propio. Ahí sí tenemos una encuesta, tenemos datos primarios de un relevamiento especial que hicimos para ver condiciones de vida, no solamente de cuestiones laborales, sino también educativas, de salud, participación política, relación con los vecinos, entorno y hábitat, cuestiones de hábitat. Fue una encuesta multipropósito. Entonces, un poco reconociendo las limitaciones informativas que tenía la fuente, que tiene la fuente principal de información, hicimos esta encuesta propia y encontramos y tratamos de analizar las transiciones laborales que ocurrieron durante la pandemia. Es decir, personas que o bien perdieron el trabajo por el confinamiento, por digamos, las restricciones sanitarias, o bien cambiaron de trabajo, o bien pasaron a teletrabajar. Y tratamos de analizar un poco las diferencias que tuvieron hombres y mujeres en esas transiciones. Perdona, claro, la transición que vimos, sí, estoy tratando de recordar porque lo hicimos hace un tiempo. Sí, la transición que vimos fue de antes de pandemia a luego de la pandemia. O sea, no analizamos lo que pasó durante la pandemia porque iba a ser como muy disruptivo y iba a ser casi un evento único, pero sí vimos prepandemia y post-pandemia, o sea, 2021. Quienes habían recuperado, no tanto lo que pasó el 2020, ¿sí? Y bueno, ahí un poco recogemos esas transiciones y tienen también una invitación para leer ahí. El capítulo 5 es de Portugal, el título es Desigualdad salarial y segregación ocupacional de género en Portugal. Estas autoras trabajan con los microdatos de Eurostat del año 2019, o sea que es una situación casi previa a la pandemia, y miran brechas con la descomposición, un método que usamos bastante los que hacemos análisis cuantitativo, que es la descomposición de Oaxaca, y analizan o descomponen las diferencias en participación y en indicadores laborales y en ingresos entre hombres y mujeres explicadas, lo que se llama diferencia explicada, que es por diferencias en las características, y diferencias no explicadas que se atribuyen a discriminación. Y bueno, encuentran que sí, que hay todavía, digamos, si bien ha disminuido, hay todavía indicadores de discriminación contra las mujeres en Portugal. Al mismo tiempo que segregación, o sea, en el sentido de que hay algunas actividades como muy feminizadas o muy masculinizadas, como también hemos visto en algunas ponencias que se presentaron aquí. En el capítulo 6, que se llama La inserción ocupacional actual de trabajadoras sociales mexiquenses. Aquí no quiero confundirme porque cuando lo leíamos a mí me generó un poco de confusión. Estas autoras que trabajan, digamos, analizaron cuestiones de México, es el Estado de México, no el país, digamos, sino que dentro de, a ver si Raquel me ayuda. Exacto, es como un estado. Dentro de ese estado ellas analizan
una nueva ocupación en su momento que fue el trabajo social. Analizan un poco cómo surge esa ocupación y cómo surge como trabajo, digamos, como ocupación, y cómo surge como formación en la universidad, ¿no? Cómo se fue gestando esa carrera. Y analiza luego también la inserción profesional de los egresados de esa carrera en ese estado en particular. Es un caso interesante porque los trabajadores sociales se supone que intervienen en problemas sociales. Y sin embargo, son una de las ocupaciones más precarizadas. O sea, intervienen para atenuar o para digerir mejor, para aceptar mejor la precarización, pero ellos son precarizados, están muy precarizados en términos de que tienen menores niveles salariales, en algunos casos por debajo del nivel de pobreza, un nivel de capacitación no muy diferente de otras carreras, o sea que a nivel de formación se les exige tanto, casi igual que otras carreras, pero el nivel de reconocimiento social, por lo menos lo que se expresa en salario, son mucho menores. Y bueno, también en trabajos temporales, porque el empleador principal es el Estado, o sea, casi no hay contratación privada de trabajadores sociales, pero el Estado los contrata en forma temporal. Entonces, me pareció interesante también mostrar ese contraste, ¿no? El capítulo 7 es de Argentina, es de una investigadora que trabaja en cuestiones ocupacionales, inserción ocupacional de mujeres. En este caso, el capítulo se llama Análisis del comportamiento organizacional de mujeres ocupadas en la provincia de Santa Fe, una provincia de Argentina. Y esta autora analiza un poco dos cuestiones, aquí las tengo que leer porque no es mi área de investigación, entonces estoy un poco ajena. Y una cuestión es el denominado job crafting, que es como la capacidad de adaptarse a un ambiente laboral como que postula muchos desafíos. Y el otro es el denominado flow, que es la capacidad de disfrutar del trabajo. Y en el análisis que ella hace, mira si estas dos cuestiones, cómo se desenvuelven en hombres y en mujeres, y ve que en el caso de las mujeres, bueno, parecería que hay más capacidad de adaptación que en el caso de los hombres, ¿no? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que la muestra no evalúa un conjunto muy amplio de mujeres, sino que se dedica más que nada a mujeres profesionales. Entonces, quizá ahí eso explica por qué haya mejor adaptación o mejor, como dicen aquí, flow o job crafting en mujeres que en varones. Pero me parece interesante también de leer este caso particular. Luego, el capítulo 8... viene de dos autoras de Brasil que se llama Emprendedorismo Materno. El título del capítulo parecía muy provocador porque emprendedorismo materno, bueno, había que leer un poco, ¿no? También, nuevamente es una invitación, pero parte de reconocer que muchas veces la dificultad para conciliar trabajo y crianza o cuidados termina porque las mujeres se autoempleen. O sea, el autoempleo en el caso de mujeres no está vinculado a una decisión voluntaria, a una inclinación a ser independiente o a tener un negocio o a ser empresaria, a dedicarse a los negocios, sino a la imposibilidad de tener un trabajo asalariado que permita conciliar sus entre comillas, obligaciones de cuidado. Y entonces por eso lo llaman emprendedorismo materno. O sea, muchas mujeres hoy se denominan emprendedoras, pero no digamos, viene de una decisión voluntaria o de un deseo, digamos, sino casi de un desplazamiento. Y bueno, en este capítulo las autoras analizan un poco qué es lo que sucede en Brasil con estas autoempleadas madres, al mismo tiempo madres. En el capítulo 9, a ver si, no me acuerdo cuándo pasábamos de sección, pero bueno,
No, en algún momento pasamos de sección, porque les dije tenía 2 grandes apartados, pero ahora no me acuerdo en qué capítulo cambia. En el capítulo 9, que se llama Vivencias de profesoras madres, una institución de enseñanza superior en un estado de Brasil, en Pará, o Paraná. Tiene también varios autores y un poco relata, este es un análisis de tipo cualitativo, relata cuáles son las ambivalencias y las dificultades que atraviesan, por un lado, profesoras, pero que al mismo tiempo son madres en esta universidad de Brasil. Y cómo esto se termina traduciendo en mayores dificultades para las profesoras para cumplir los requerimientos habituales, digamos, de este tipo del trabajo que nosotros hacemos aquí, ¿no? Y por último, el último capítulo se llama Prácticas de cuidado a mujeres parturientas. Cambia completamente el ámbito de análisis, se pasa ahí a un espacio básicamente traumático, ¿no?, para la vida de las mujeres que son madres, que es pasar por la situación de parto y cómo, o sea, que es una cosa muy de la vida cotidiana. Ahí estamos ya no en el ámbito del trabajo fuera del hogar, sino del trabajo de parto, que es otro trabajo también muy ambivalente. Y cómo en un hospital, en este caso de Brasil, situado en la Amazonía, se intenta y se consigue o no humanizar ese trabajo. O sea, cómo desde la atención de las enfermeras y de los médicos se trata de humanizar a partir de reclamos históricos de las mujeres organizadas a veces o a veces individuales, de que en ese evento tan peculiar de la vida humana la mujer sea también, deje de ser un objeto que tiene que solamente hacer fuerza y pase a ser un sujeto que tiene unas necesidades y un deseo también. Bueno, para finalizar, el libro es de acceso abierto, lo pueden consultar y leer en la página de Ariadna, está indexado, la editorial Ariadna tiene indexación internacional y eso era una motivación, porque muchas veces uno antes de publicar algo se fija a ver cómo está catalogado, porque si no nos lo cuentan o lo cuentan menos en nuestros sistemas de evaluación. Entonces nos parecía importante que tuviera cierto posicionamiento. Lo pueden consultar ahí y, bueno, finalmente las palabras de agradecimiento que... Sí, para que cierre Juliana. Sí, creo que en el inicio de nuestra presentación ya les conté que este proyecto fue posible también porque la inversión para la maquetación del libro fue hecha por la CAPES, que es una agencia de fomento a investigación de Brasil. Y todavía porque mi universidad es bien evaluada por la CAPES, que es la Federal de Bahía. Entonces, quiero deciros que lo cuanto es importante la financiación de la pesquisa y todavía en un país en desarrollo como Brasil, y dar gracias a esto. Y por último, me gustaría mucho apuntar lo incansable que fue mi compañera Valentina Viego en este proyecto. Yo he tenido algunos problemas de salud en este periodo y Valentina así fue fenomenal, no solamente en el trabajazo que tuve, pero también comprendiéndome, ayudándome, apoyándome, lo que es fundamental, además de las teorías, de las epistemologías, del congreso y todo, que es la práctica, la vida, es la vivencia. Entonces, muchísimas gracias, Valentina, gracias por todo. No había que agradecer nada. Era una sorpresa. Bueno, gracias a ustedes por escuchar. A mí me toca en esta instancia presentar el libro Políticas de Igualdad desde América Latina, transformación hacia sociedades de los cuidados del siglo XXI. Y quiero agradecer que Raquel me haya pedido que lo presentara en este congreso. La compañera, la doctora Raquel Partida, ha sido la coordinadora de este libro. La verdad es que
Es un libro bastante interesante, se estructura en dos partes, pero la primera parte hace un recorrido más latinoamericano, ¿no? de los aspectos de género, de la igualdad de género, pero también con un foco relevante en género y trabajo. Y la segunda parte ya es un zoom bastante más cercano, ¿no? a la realidad mexicana, que es de donde proviene Raquel, pero tiene en esta segunda parte también algunos aspectos que yo por lo menos relevo bien interesantes desde el punto de vista de la teoría, ¿no? No solamente nos habla de aspectos empíricos y de datos referidos al trabajo de campo, sino que invito a poder leerlo en toda su extensión, porque existe, en concreto, ahora lo voy a comentar con un poquito mayor de profundidad, algunos artículos que son bastante novedosos, por lo menos a mí me dejaron como con ganas de saber más, ¿no? y de abrir un poquito más el área de conocimiento. La primera parte, que es como más transversal, sí que la voy a comentar por capítulos, por los primeros capítulos, pero me gustaría hacer ya que somos nosotros los de género fantásticos en hablar de deconstrucciones, ¿no? Una pequeña deconstrucción del texto, si me lo permite Raquel, para estructurarlos de manera transversal en 3 ejes, ¿no? Que yo encuentro que es lo más relativo. Así que lo primero, voy a exponer una presentación un poquito más arquitectónica de la geografía del texto. Son 12 capítulos en estas 2 partes, como os comento. Una lo aborda desde el género en el proceso de desarrollo latinoamericano y lo relaciona, por supuesto, con los cuidados, con el trabajo de cuidado, pero también con el trabajo productivo, con el empleo. Y la segunda parte se centra en la construcción de las sociedades de cuidado, específicamente en México, a través de algunos estudios de caso de algunos territorios. A ver, yo no apunté los autores, así que mejor lo veo directamente. Raquel comienza con un artículo que es como introductorio, que a mí me gustó especialmente. Yo como chileno-española ya a estas alturas, donde analiza la política de igualdad del cambio social a través del análisis de la corriente cepalina, ¿no? de la teoría cepalina latinoamericana. Bien interesante porque si bien la corriente cepalina no se considera en sí mismo una corriente feminista, ¿no? Por lo menos desde sus orígenes no lo es para nada, pero desde autores más clásicos sí que utilizan la variable de género, ¿no? Cuando analizan el mercado del trabajo para observar las condiciones de segmentación y de precariedad, con lo cual podríamos decir que sí que incluye el germen de los estudios de género. Y en esa intersección de variables que ellos observan, datos, por ejemplo, de Pinto, ya en el 76, que sí que ve que hay una asociación entre aspectos de precariedad laboral y condición de género, y que incluso flujos migratorios al interior de los países latinoamericanos tienen que ver con condiciones de género, ¿no? En el segundo capítulo habla de las mujeres en condiciones de desigualdad en las sociedades capitalistas, y es un capítulo escrito por Claudia Macei Nogueira y Leticia Yumi
Tabosa. Y aquí, bueno, yo que vengo un poquito también del tema de las relaciones industriales, me gustó mucho porque habla del análisis de la mujer en el contexto del desarrollo, muy de la mano de la continuidad ya con la política latinoamericana, pero lo observa a través de los distintos modelos de relaciones industriales, ¿no? El del toyotismo, del taylorismo primero y del toyotismo, y cómo esos tipos industriales específicos también condiciona aspectos de inserción laboral en los procesos productivos que están determinados y algunos de ellos absolutamente feminizados. Y considera también en uno de los análisis el peso que tiene la esfera reproductiva en ese tipo de inserción. Si bien el foco está más centrado en estos modelos como más clásicos, más tradicionales, sí que podemos ver que el resultado de la estructura, ¿no? de la segmentación del mercado del trabajo actual condice mucho con cómo se hizo esa inserción temprana en esos modelos de relaciones industriales tempranos, ¿no? Y cómo ese tipo de inserción también, de inserción laboral en el empleo me refiero, de la mujer, cuando se torna más masiva y a su vez los sistemas de producción dejan de requerir mano de obra de baja cualificación, donde las mujeres realizan trabajos más o menos repetitivos, etcétera, es cuando se empieza a producir grandes choques en el cuidado, por ejemplo, y el acceso a la educación y a las formas de educación continua ya a lo largo de la vida, con lo cual no es solamente una etapa de educación temprana, ¿no? Antes de formar una familia, sino que de alguna u otra manera se arrastra hacia los problemas actuales que tenemos cuando analizamos esta diada de cuidado y trabajo. En el capítulo 3 se aborda la segmentación urbana y de género en la región de Antofagasta, en Chile, que además escribe Raquel Partida y María Adriana Bauer, que es bien específica y refleja una condición bien especial de un sector, de un territorio que es el norte de Chile, eminentemente minero, de la gran minería, que ofrece un mercado del trabajo completamente diferente y diferenciado de todo aquel otro mercado del trabajo que pudiéramos pensar, ¿no? Y que viene además con mucha tradición de campamentos. Las minas están en zonas muy alejadas y tienen turnos de 4x7, de 7x7. Por supuesto que las actividades productivas mineras es una actividad muy masculinizada, muy masculinizada. De hecho, hasta hace muy pocos años se decía que las mujeres en la mina traían mala suerte, con lo cual no había mujeres en la minería. Y que donde los campamentos mineros, que son las casas, porque son 7 días los que están los trabajadores ahí, produce efectos de destrucción, desagregación de los lazos familiares, porque al principio sí que estaban esos campamentos mineros pensados de alguna manera para que los hombres y las mujeres, pues las familias pudieran estar juntos, pero las condiciones actuales, ¿no?, de acceso a educación, etcétera, hace que la estructura de la organización urbana y familiar sea una estructura absolutamente desagregada en 2 territorios, la metrópoli o la capital, donde generalmente se encuentran las familias con los hijos, la mujer, y un área campamento que está en la actividad productiva absolutamente masculinizada, donde los hombres están 7 o 4 días simultáneamente realizando trabajo. Entonces, es muy bonito y se retoma de nuevo en la segunda parte del libro, cuando habla de México también, esa asociación que yo creo que de alguna manera se ha trabajado todavía tan poquito, ¿no?, de cómo el mercado del trabajo condiciona estructuras urbanas, segregaciones
urbanas. Un poquito más lo vemos a través de las cadenas, ¿no?, globales de cuidado y cómo se rompen las familias y las familias quedan en entornos geográficos distintos, pero que también en los países de origen las comunidades por nacionalidades también se agregan territorialmente en algunas zonas en concreto, ¿no? Incluso se podrían... Así que abre un campo que yo creo que todavía es poco explorado, pero que es bien interesante, y presentarlo a través del caso especial de la minería creo que ha sido especialmente acertado, ¿no?, porque es un caso como bien potente, pero que nos hable hacia ese pensamiento para ver los temas de territorio y género y trabajo. El capítulo cuarto de esta parte general aborda los aspectos de derecho, de familia y de derechos en tensión en las personas transexuales en Perú. Y es un artículo de Rosario Islado y de Joana Sotelo que tengo que confesar que me genera un poquito de contradicciones a mí. Probablemente no he tenido la oportunidad de hablar con ellos y esto refleja que yo no sé lo suficiente del tema, pues por supuesto. Pero me llamó mucho la atención el tipo de acercamiento que hace en este estudio, porque habla o se acerca al objeto de estudio, que es el transexualismo, desde las identidades de género como proceso cognitivo afectivo, pero a través del análisis de las familias de origen. Cómo las estructuras de las familias de orígenes de las personas transexuales pueden tener algún tipo de incidencia o no en el peso ponderado, en la representación de las personas transexuales. Y me encantaría que estuvieran aquí para que me explicaran algunos hallazgos, porque yo los encuentro totalmente interesantes. Yo no sé nada de esto, pero me pareció increíble. Por ejemplo, en el caso de las familias de padres separados y divorciados, que en el total de la muestra tenía un 44% de representación, tenía la mayor frecuencia de personas transexuales, 7. Lo encontré muy interesante. Pero de las familias reconstruidas, que tiene el peso del 25% en la muestra, 4. Entonces, el resto de los tipos de familia, la monoparental, la extendida y la nuclear, que eran, por supuesto, con peso del 12% y la nuclear del 6%, la frecuencia de la transexualidad era en 2 casos cada uno de ellos. Entonces yo pienso, qué interesante, ¿no?, para romper este discurso que se dice hacia la adopción de familias homosexuales hacia niños, o cómo de alguna u otra manera las condiciones de familias monoparentales, que puede ser de hombres, ¿por qué no?, podrían tener algún tipo de incidencia en los hijos en términos de transexualidad, porque rompe ese mito. Son padres heterosexuales divorciados donde se da principalmente donde se sitúa este tipo de personas, ¿no? Pero me deja como me gustaría saber más, mucho más. Yo creo que si alguien es una línea de estudio bien interesante, que yo creo que le deberíamos de dar hasta bastante más publicidad, ¿no?, porque nos deja como un poco ahí para romper esquemas. ¿Qué más tengo por aquí? Cierra esta parte, no, casi cierra, el capítulo 5. Es también muy interesante, y aquí Juliana va a coincidir conmigo, no sé dónde está Juliana, no la veo,
ahí, Juliana, porque habla de la maternidad y el deporte. En concreto se centra en las deportistas de alto rendimiento. Es de Livia Gómez, Antonia Vanesca y Casio Braz, en Brasil, me imagino que los conocerás. Y en concreto observa, ¿no?, analiza cómo el tema de la maternidad incide de forma súper relevante en dos aspectos del empleo, ¿no? No entra a analizarlo tanto desde lo que es la conciliación, sino desde el impacto en el trabajo dependiente, en el empleo. Primero, en la enorme planificación de la maternidad en estos casos, ¿no? En los casos de las deportistas de alto rendimiento, incluso en los que hay maneras o que ha habido una correlación entre pérdidas de embarazo en las deportistas de alto rendimiento, y con lo cual requiere una importante planificación. Y la otra es las dificultades que tienen estas madres para reincorporarse una vez que han dado a luz, y que en muchos casos incluso se reincorporan antes de la finalización del permiso de maternidad. Con lo cual es una tendencia, o nos muestra que aunque la tendencia en el resto del mercado del trabajo es a intentar prolongar el periodo de cuidado postnatal, sin embargo, en estas deportistas, precisamente la tendencia es absolutamente a la contra, ¿no? Incluso decía que muchas de las deportistas siguen haciendo entrenamientos, etcétera, hasta el último momento, y además se reincorporan absolutamente de forma más temprana que otro tipo de trabajadoras. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el cuidado ahí, no? Y luego otro tema que me llamó bastante la atención era que yo no lo había pensado, claro. El impacto en términos de ingreso que tienen esas deportistas, me imagino por los sponsors, porque no pueden ir a competir, cuando se toman los prenatales. Entonces, hay un desafío ahí en política pasiva de empleo y en régimen de protección social súper interesante, ¿no? Que de alguna manera me recuerda a mí, no sé, pero sería interesante también ver que lo que ocurre con las trabajadoras de las artes, del cine, que también están como un poco en esa situación, ¿no? Que trabajan hasta muy tarde en su embarazo, que vuelven muy temprano, de forma muy temprana, y que durante el periodo de maternidad también tienen problemas de cobertura y de ingresos, ¿no? Entonces son sectores absolutamente diferentes, pero en ese sentido podría ser interesante una comparación, ¿no? Para intentar encontrar soluciones a la política pública. El capítulo 6 es una visión, un poco una pincelada general a las políticas de cuidado en América Latina, que bueno, ya sabemos un poco cómo va, ¿no? Principalmente se están intentando abordar planes. Yo no diría que sistemas integrales de cuidado, bueno, un poquito más Uruguay, Chile ya lo dice, pero pues Dios sabe, con los problemas que tenemos ahora de financiamiento, con la reforma tributaria, yo creo que no. Pero lo que sí, hay distintos planes, políticas públicas y planes desestructuradas, pero existen, que principalmente están entrando a abordar de forma muy preponderante los aspectos de cuidado de primera infancia, más que este gran problema que decíamos el otro día, ayer, del envejecimiento de la población, y que todavía estamos al debe. Pero bueno, en algunos países más que en otros, el caso en Chile no, porque es muy urgente, pero en algunos países todavía quedan algunos años para poder reaccionar en ese sentido. La segunda parte yo creo que se la voy a dejar principalmente a Raquel, porque habla más de México, pero hay un artículo que sí, por favor, un capítulo que me encantó,
también tiene esta estructura, ¿no? Un poco que de seguir con esta lógica que creo que es súper relevante en este libro, de territorio, trabajo, género, territorio. Pero yo me voy a centrar en otro capítulo que me gustó muchísimo, que es el liderazgo. Yo no lo conocía, el término, liderazgo femenino feminista. La verdad es que lo encontré espectacular porque yo lo había visto desde los liderazgos femeninos, desde las nuevas masculinidades, pero el liderazgo femenino feminista, que además es muy interesante porque no lo considera con una perspectiva de género en sí mismo, o no lo analiza desde un tipo de liderazgo asociado a la mujer, sino desde un tipo de liderazgo asociado a características que podríamos considerar que suelen ser asignadas al género femenino, que es la relacional, el cuidado con el otro, la atención del otro. Es un liderazgo muy en términos éticos, ¿no? Es un liderazgo muy grupal, horizontal, de escuchar. Y tampoco lo centra en aspectos concretos, ni que a mí yo que veo temas de gestión de personas al interior de las organizaciones, lo encuentro maravilloso, pero también lo aborda desde el punto de vista de los liderazgos políticos, de cualquier aspecto donde la mujer no, las personas, que es lo interesante, pueden ejercer posiciones de poder con esta otra visión. Yo creo que es un concepto bien interesante para esta sociedad que nos interpela, ¿no? Donde ya no podemos pensar en el liderazgo de yo te mando, te estructuro, te extraigo, ¿no?, tus principales habilidades y competencias, sino que el liderazgo es desde aquello que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitamos? Y cómo lo hacemos en conjunto, ¿no? En términos éticos para el cuidado de la naturaleza, para muchos aspectos, como, al interior de las organizaciones yo ya lo voy a adoptar para mis clases porque lo encuentro maravilloso. Así que le doy la palabra a Raquel. Bueno, permites el libro. Ahí está. Permítelo tantito, sí. No, más que abundar en la segunda parte, bueno, agradecer la generosidad de Ana, que a contrarreloj y a contrapelo sí, la puse a que me apoyara a presentar el libro, porque es muy lindo que otros hablen de nosotros, ¿no? Más que de uno, mejor que otros hagan la lectura y demás. Y yo nomás quiero compartir, porque nos quedan 2 minutos, cómo nace este libro. En 2019 hicimos un evento en Trajevic, en la Universidad de Guadalajara, y hicimos un foro sobre políticas públicas de los cuidados en América Latina. Y invitamos, ahí conocí a Ileana, ya conocí a varias de miembros de la red, miembros de la red, y se nos cruzó la pandemia. Cuando armamos este libro fue cuando tuvimos toda la pandemia y apenas lo pudimos consolidar y concretar el año pasado, o sea, en diciembre del año pasado. Ustedes lo pueden encontrar en Morata. Nosotros el riesgo que hicimos ahora fue a la inversa, traernos el conocimiento de América Latina a Europa, a Iberoamérica. Generalmente el conocimiento lo recibíamos desde la parte colonial. Entonces vamos a crear la decolonización. Entonces vamos siendo más atrevidas, más atrevidos, vayámonos a editar a Madrid con un editorial que tenga los temas de género, ¿no? Entonces fue una odisea, fue todo un replanteamiento, fueron 3 años para que tengamos aquí esta obra. ¿Y por qué? Porque en el marco de la red y con los conocimientos y saberes de todas y todes, pudimos sacar esta obra. Y no queda más que agradecer pues a Sofía, a Marcela, a todos que nos dieron este espacio, que contra viento y marea, pues ya lo tienen ustedes en las librerías españolas. No en las mexicanas, en las españolas, ¿eh? Gracias. Se acabó.